Y acá dice lo siguiente, me dice, un globo esférico se infla, esto es importante, se infla a razón de 2 metros cúbicos por minuto. Aquí lo que me está diciendo esto es que la variación del volumen, pilas con esto, la variación del volumen como función del tiempo es 2 metros cúbicos por minuto. ¿Cómo sé que es la variación del volumen y no es la variación del área, la variación del radio? Es la variación del volumen por las unidades que me están dando. Me dice que eso está en metros cúbicos. Entonces tiene que ser volumen. Esa es la razón del volumen, cómo crece. Y pilas con esto otro. Si me dijesen que él se desinfla, no se infla, sino que se desinfla, aquí yo tengo que colocar un signo menos. ¿Por qué? Porque el volumen está disminuyendo a medida que el tiempo está aumentando, porque se está desinflando. Ese sería el caso en el que se desinfla. Acá no, acá lo dejo así positivo porque me dicen que él se infla, es decir, el volumen aumenta a medida que el tiempo aumenta. Y por acá derecho, de una vez coloquemos, digamos que el volumen de una esfera sería 4 pi tercios de r al cubo. Vamos a colocar r como mayúscula. Ese es el volumen de una esfera. Y este dático yo creo que lo vamos a necesitar en un momento. Cuán rápido se estira la superficie. Es decir, están diciendo cómo es la variación de la superficie esférica con respecto al tiempo. Pero esto es cuando r es igual a 12 metros. Por ahí derecho coloquemos que el área superficial es 4 pi r cuadrado. Cuando digo el área superficial es esto de acá, la superficie esférica. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer yo? Como es la variación del área, como función del tiempo, yo debo decir lo siguiente. Voy a derivar implícitamente con respecto al tiempo, pero con respecto al tiempo, esta ecuación que está acá. Implícitamente. Pilas. Entonces, permítanme esto que está aquí, darle copiar y pegar. Voy a ponerlo por acá y lo voy a colocar, voy a dejarlo así, S solamente. S es una función explícita del radio. ¿Por qué explícita? Pues porque depende del radio. Ahí está el R. Pero S es una función implícita del tiempo. Porque miren que el tiempo no aparece por ningún lado acá. Pero es función implícita del tiempo porque a medida que el globo se está inflando, a medida que el globo se infla, el radio está cambiando. O sea que el radio es función del tiempo. El volumen está cambiando como función del tiempo, luego la superficie esférica pues también se tiene que estirar. O sea que a medida que pasa el tiempo, la superficie esférica o el área de la esfera está cambiando. Pero es implícitamente, porque aquí no aparece el tiempo por ningún lado. Entonces, ¿cómo es la derivada implícita? Pues yo derivo implícitamente a ambos lados. Recuerden que voy a derivar implícitamente con respecto al tiempo. Entonces yo digo, ds de t derive con respecto a la variable. En este caso, pues vamos a dejar 4pi como una constante, no lo voy a derivar. Y la variable aquí es r. ¿Cómo sé que la variable es r? Pues porque el radio está variando. Cuando el globo se infla, el radio varía. Aquí puse r en minúsculas, pero no son r en mayúsculas. Entonces r es una variable. Ahí es donde yo empiezo a identificar qué cosas son variables y qué cosas son constantes. Entonces, si el globo se infla, el radio está cambiando porque está aumentando el radio. Entonces r es variable. Entonces derivo con respecto a r. ¿Cuál es la derivada de r cuadrado? 2r. ¿Ya derivé con respecto a r? Sí. Entonces ahora coloco el diferencial de la misma variable, es decir, r, pero estamos derivando con respecto a ¿quién? Estamos derivando con respecto a t implícitamente. Y aquí ya queda la derivada. Ahora, esta derivada, yo voy a simplificar esto un poquito más. 4 por 2, 8. Sería 8 y r de r de t. ¿Cuál es el asunto acá? Ya tengo la derivada, pero no conozco esta cantidad que está acá. ¿Cuánto es de r de t? Yo no tengo la más mínima idea esto qué es. Pero resulta que yo puedo hallar esta derivada del radio como función del tiempo por medio de esta ecuación que está acá. Porque miren que esta ecuación, que es la ecuación del volumen, si yo la derivo implícitamente con respecto al tiempo, yo voy a poder calcular la derivada, pero aparte de eso, voy a encontrar numéricamente cuánto es de r de t. A esto le vamos a llamar, llamémosle ecuación número 1, y esta que está por acá, llamémosle ecuación número 2. Coloquémosla acá también con amarillo, número 2. Entonces, de la ecuación número 1, ¿qué voy a tener? Voy a colocarla así con amarillo para que ustedes vean que viene esta derivada. Desde la ecuación número 1, yo voy a derivar implícitamente con respecto al tiempo. Entonces, dv de t es igual, derivo esto, entonces el 3 pasa
aquí a multiplicar ese 3 de la derivada. Recuerden que voy a derivar r al cubo. Entonces cuando yo lo pongo aquí se va a cancelar con este 3 que está acá abajo. 4pi r al cuadrado, porque recuerden que en la derivada yo resto 1. ¿Ya derivé con respecto a r? Sí. Ahora coloco el diferencial de la propia variable y estoy derivando implícitamente con respecto a t. Y miren que puedo ahora calcular ahora sí esto. Porque dv de t, esto que está acá, ¿qué es? Es igual a 2 metros cúbicos por minuto. Recuerden que hay libros de textos en los que no colocan las unidades. Entonces yo puedo dejarlo como 2 y ahí ya queda. Yo voy a dejarlo con las unidades para que miren qué es lo que va a pasar acá. Entonces esto va a ser igual a 4pi r cuadrado de r de t. Y aquí yo podría decir, bueno, pero ¿cómo hallo el valor numérico de r de t si yo no conozco r? A mí me dijeron cómo es la variación del área, pero bajo una cierta condición, que r tiene que valer 12. Entonces yo reemplazo ese 12 acá. Yo lo voy a hacer por otro lado. Ustedes saben que a mí me gusta utilizar más que todo ecuaciones. Yo no soy tanto de estar reemplazando por acá porque me parece que es un poco más extenso. Entonces, permítanme, voy a dejar el 2, verme aquí sin las unidades y voy a decir lo siguiente. Miren que de esta ecuación yo digo que de r de t es igual a pasar esto a dividir. Bien, entonces me va a quedar 1 sobre 2pi r cuadrado. Me queda 2pi porque este 2 se simplifica con este 4, entonces me queda un 2 en el denominador, que es este 2 que está por acá. Entonces ya tengo dr de t acá. Entonces este dr de t es el que voy a reemplazar en esta ecuación, que de hecho podríamos llamar la ecuación número 3. Entonces reemplazo en la ecuación número 3. Entonces voy a tener que ds de t, que es lo que me piden calcular desde un principio, es igual a 8πr por dr de t, que es esto que está por acá. Y esto que está por acá es 1 sobre 2pi r cuadrado. Entonces acá me va a quedar una fracción. Entonces coloquémoslo aquí así, 2pi r cuadrado. Y aquí ya está. Entonces si yo simplifico, ds de t sería 8 y 2 da 4. Pi se va con pi y me queda un r. Aquí ya está. Ahora, si ustedes recuerdan, el dr de t que estaba por acá me quedaba en metros por minuto. ¿Listo? Esa era la variación del r de t. Metros por minuto son las unidades de este dr de t. Y como este r está medido en metros, entonces esto que está aquí, este r que está acá, solamente lo va a poner el 12. Entonces esto al final de cuentas me tiene que quedar en metros cuadrados por minuto. Ustedes pueden corroborar esas unidades. Ustedes tengan ahí presente eso. Entonces, ¿qué voy a tener? ds de t es igual a 4 sobre 12, pero 4 sobre 12 es un tercio, ¿cierto? Simplificando, entonces me queda un tercio de metros cuadrados por minuto. Y aquí ya quedó. Listo. Esa es la respuesta. Esa es la variación del área como función del tiempo. Entonces, acá tienen que notar lo siguiente. Ustedes van a tener ecuaciones que van a depender de unas determinadas variables. Entonces, esas ecuaciones, ¿quiénes son? Son la ecuación del volumen, eso yo necesito conocerlo, y la ecuación para el área, necesito conocerla también. ¿Por qué necesito conocer esas ecuaciones? Porque esas ecuaciones son las que me van a permitir derivar con respecto a la variable que yo tenga que derivar, de tal forma que empiece a relacionar cantidades. Por ejemplo, miren que la fórmula del volumen es la ecuación para el volumen, y la ecuación para el área es esto. A mí me dicen cómo varía el área, pero resulta que esas dos ecuaciones se relacionan por medio del radio. Entonces esa es la conexión entre ellos dos. Ahora, cuando la esfera se está inflando, ¿qué va a variar? Si ella crece, pues obviamente va a cambiar su volumen, porque le estoy metiendo aire. Si el volumen cambia, significa que el radio está cambiando. Y si el radio está cambiando, significa que el área de la superficie esférica está cambiando. Entonces miren la conexión. Cambia el volumen, cambia el radio, cambia el área. Pero todas esas cantidades implícitamente varían como función del tiempo. Ahora, a mí me dicen calcule la variación del área como función del tiempo. Entonces yo digo, bueno, lo primero es derivar esto con respecto al tiempo. No tengo de otra. Sí o sí tengo que derivarla. Y ya. Entonces yo derivo implícitamente. Listo. Derivo implícitamente y llego a algo que desde el principio yo tenía que saber. R tiene que cambiar, obvio. Si crece el volumen es porque el radio está creciendo. Es lógico. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para hallar esta variación con respecto al tiempo? A mí me decían al principio cómo es la variación del volumen con respecto al tiempo.
Entonces yo digo, si yo derivo esto con respecto al tiempo implícitamente, pues entonces sí o sí tengo que hacer la derivada de r con respecto al tiempo. Mírenla por acá. Entonces, al tener esto, sabiendo que esto ya es un dato numérico que me daban al principio, puedo despejar dr de t. Y eso fue lo que hice aquí. Y este dr de t es la variación del radio con respecto al tiempo, pero esa variación radial, ¿qué implica? Es que el volumen cambia y que la superficie cambia. Bueno, entonces esta ecuación vengo y la reemplazo acá. Entonces cuando yo reemplazo, simplemente simplifico, valga la redundancia, simplifico y viene lo siguiente. Bueno, me queda volando el radio. Entonces, ¿qué radio debo colocar? Y recuerden que me decían, ¿cuánto es la variación temporal del área, pero cuando el radio son 12 metros? Entonces reemplazo el radio igual a 12.